ahora con sus vistas mientras yo lecturo para la gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria del Santo Espíritu. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 en adelante, dice así la palabra de Dios. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando, ¿sí? Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y le arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Vamos a la presencia de Dios y oremos. Amado Padre, te damos gracias de todo corazón por toda tu misericordia y toda tu bondad, por ser tan maravilloso y por acompañarnos siempre, amado Dios.
con toda humildad y con toda mansedumbre, Señor Dios mío, delante de ti estamos en este momento, en esta casa tuya, amado Dios de la gloria, pidiendo con toda misericordia, Señor Dios mío, sea sobre nuestras vidas, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos hable en este momento, pues tu pueblo tiene, Señor, necesidad de ti. Hay mucha gente aquí, muchas personas, amado Dios, que en su corazón, Señor Dios mío, hay un vacío aún que llenar. Y en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu, con todo corazón te pedimos, sea, Señor, tratando con cada una de nuestras vidas, y que tú nos hables con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. Nos dé sabiduría y entendimiento, bajo el poder y autoridad que tú nos has delegado como siervos y ministros tuyos. Reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu que no glorifique tu nombre, sea atado, cancelado, amado Dios, en este momento, para que las personas, Señor, presentes puedan escuchar tu palabra, amado Dios, y sean libres, bendito Dios, de tomar sus decisiones y de, Señor Dios mío, reconocer que solamente tú eres Dios. Le damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos victoria para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén, amén. Tomen asiento y mantengan por favor sus Biblias abiertas. Elías no fue un hombre común. Elías fue un tremendo siervo de Dios desde la perspectiva en que él, hermanos, hizo cosas que ningún hombre hasta este momento ha hecho. Elías, alguien incomprendido por su generación, un hombre que el pueblo lo rechazaba y se burlaba de él. Elías vivía en el desierto. ¿Por qué? Porque Jehová lo había escogido como su profeta y lo había apartado para él. Y la gente, muchos de ellos se burlaban y no lo tomaban en cuenta a Elías. Pero hoy vamos a ver muchas cosas sobre este hombre y que nos sirva de ejemplo para cada uno de nosotros. La Biblia, si usted lo lee, todo el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, el panorama es el siguiente. Israel se había apartado de Jehová Dios. Los primeros padres ya habían muerto, y los hijos que nacieron ya no conocían a Dios, ni lo honraban, ni lo respetaban. Se habían olvidado de dónde Dios los había sacado. E Israel empezó a permitir que el paganismo entrara en sus corazones y empezaron a adorar a otros dioses y a invocar a demonios. Es en ese panorama donde Elías se desenvuelve, donde la gente no sabía si creer en Dios o creer en los Baales que eran demonios, a los cuales ellos adoraban como Dios y levantaban tremendas estatuas, y la gente, hermanos, se desenfrenaba, y algunos a los dioses, por ejemplo como Molot, agarraban a sus hijos y lo echaban al fuego y lo mataban, diciendo que sus dioses estaban deseando la sangre de sus hijos. Israel había pecado de tal gran manera que Dios ya estaba cansado, ¿me entiende? De, a pesar que Dios había hecho muchas cosas por su pueblo, el pueblo le da la espalda. Y es común ver que la gente, a pesar que Dios hace tantas cosas en su vida, ¿sí?, la gente le da la espalda. ¿Sí? Israel, yo cuando estudiaba la Biblia por primera vez, yo no me podía comprender por qué Dios escogió a Israel, un pueblo tan duro, tan terco, ¿sí?, que Dios le perdonaba una cosa y volvía nuevamente a fallarle, y Dios le volvía a perdonar y tenía misericordia, y nuevamente volvían a fallarle. Y yo decía, pero ¿por qué Dios escogió a Israel? Pero después, cuando uno está en la vida cristiana, uno se va dando cuenta que las personas son así. Las personas, cuando todo está bonito, cuando todo es paz, cuando todo es bendición, muchas veces, ¿me entiende?, están tranquilos. Pero cuando la situación se pone difícil, ¿sí?, recién quieren buscar a Dios. La mayoría de gente busca a Dios por conveniencia. La mayoría de gente busca a Dios por una sanidad, busca a Dios por un trabajo, busca a Dios por muchas cosas. Pero no le busca realmente de corazón, porque realmente está agradecido de lo que Dios le ha dado.
Nosotros debemos estar agradecidos porque Dios nos ha entregado todo. Nos ha dado un padre, nos ha dado una madre, nos ha dado salud, nos ha dado hijos, nos ha permitido tener un techo. Hay gente que ni siquiera tiene un techo donde vivir. Hay gente que ni siquiera tiene un pan que llevar a la boca. Y hay gente que se queja porque no tiene para comer una buena comida, un buen almuerzo. Y somos ingratos, ¿me entiende? Y la gente es así. El corazón, la Biblia dice que el corazón es perverso. Jeremías dice claramente que el corazón del hombre es perverso y nadie lo conoce, es traicionero, es engañoso. Pero nosotros, cuando uno viene a Cristo, uno es transformado, ¿me entiende? La gente es así, de ingrata. Yo le compartía a mi familia que nos estaba visitando cómo la gente es ingrata. Uno que se estaba muriendo, nosotros oramos por él y nunca más se sanó y nunca más quiso venir a la iglesia. Casos como ese conozco cientos, ¿me entiende? Que siempre buscan los favores de Dios, pero luego se olvidan de Él. Israel había caído tan gravemente delante de Dios que adoraba, ¿me entiende? A los Baales, adoraba a los demonios, criaturas, ¿me entiende? Hechas por sus propias manos, ellos lo adoraban. Y el rey se había corrompido, el rey de Israel en ese entonces, Acab, se había corrompido, se había casado con una mujer mundana, una mujer pagana que le había corrompido su corazón y había permitido levantar hasta en el mismo templo de Dios a dioses paganos. Y tal manera que, hermano, Acab y Jezabel empezaban a matar, escuche bien, a matar a los profetas de Dios y a levantar nuevos profetas de Baal. En ese escenario se desenvolvía Elías. Y Elías tenía dos opciones: o dejar pasar estas cosas y bueno, quedarse de brazos cruzados, o hacer caso a la voz de Dios y hacerle frente, corriendo peligro su vida. Y Elías hace caso a la voz de Dios y la Biblia nos relata que él reta a los profetas de Baal. ¿Sí? Cuando el rey había matado a todos los profetas de Jehová, Elías pensaba que era el único que había quedado con vida. Y aún a pesar de ser el único que había quedado con vida, él tiene la valentía, ¿me entiende?, de pararse frente al rey y retarle y decirle: ¿sabes qué, rey? Convoca a todos tus profetas y vayamos al monte Carmelo y ahí probaremos si Baal es Dios o si Jehová es Dios. Ustedes son 450 profetas, yo soy el único profeta de Jehová que ha quedado, pero yo los reto a demostrar quién es Dios. Son pocas las personas que se atreven o se atreverían a hacer lo que Elías hizo, a retarle al mundo a decir, ¿sabes qué? Yo te reto y te demuestro que Jehová es Dios y que Él vive. Y subieron todos, subieron el rey, los soldados y el pueblo. Y la Biblia dice que Elías les dijo a los profetas de Baal: preparen holocausto, yo prepararé mi holocausto, ustedes háganlo, son 450, yo solo lo haré. Y el pueblo estaba de jurado, los soldados estaban de jurado y el rey estaba mirando. Y entonces ellos armaron su altar para ofrecer holocausto, y Elías les dijo algo sencillo y simple que los demonios hubieran podido cumplir. Elías les dijo: el Dios que responda con fuego y encienda el altar y consuma el holocausto que ustedes han puesto ahí, ese Dios realmente será el verdadero Dios, porque ya estoy cansado de que mucha gente esté adorando a demonios, a criaturas que realmente no son Dios. Y los 450 profetas de Baal, y estaban también los 400 profetas de Acera, porque fueron en total 850 los profetas paganos que ese día murieron, empezaron a armar su altar y empezaron a invocar a su Dios. Y escuche, para que usted sepa, Baal y todos esos dioses que ellos adoraban, con D minúscula, ¿sí? Porque ahí lo habla, a Elías le dice: en verdad es Dios. Mire, quiero que lo lea conmigo. En el verso 27, léalo conmigo por favor. El verso 27. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Elías les dice algo interesante, que ese Baal era un Dios. Sí era un Dios, le dice Elías, pero ahí está con D minúscula, ¿sí? Y le voy a explicar por qué. Mire,
Baal hacía señales, prodigios. Es por eso que las personas de Israel lo adoraban. Baal hacía sanidades, hacía descender fuego, lo hacía. Es por eso que usted cree que la gente adoraba a Baal porque, bueno, era una simple estatua. No, los demonios, escuche bien, vamos a hablar del mundo espiritual. Los demonios tienen poder, hacen cosas, hacen señales, ¿me entiende? Los demonios lo hacen. Sí, hasta los propios brujos lo pueden hacer. Yo escuchaba a un hermano que fue a la India y él decía que él veía cuando una bruja pasaba, las palmeras de 30, 40 metros se doblegaban. Cuando ella pasaba, las palmeras se hacían de costado. Imagínese el poder. Y él lo vio, él lo presenció, era un pastor. ¿Sí? Dice que cuando esta mujer pasaba, las palmeras se doblaban. Los demonios hacen señales, pero a mí no me impresiona eso. ¿Me entiende? Aun cuando puedan resucitar a un muerto, eso no nos impresiona a nosotros, porque nuestro Dios va más allá de eso. Ahora, estas personas, ¿me entiende?, habían visto que sus dioses hacían cosas, maravillas y señales. Es por eso que Israel lo adoraba. Y hacer descender fuego del cielo, ellos dijeron, esto es pan comido, siempre lo hacemos. Ellos estaban contentos porque para ellos ya lo había hecho Baal, ¿no? Y por eso que ellos no dijeron nada cuando Elías les pone el reto. Ellos estaban tranquilos, pensaban que ya lo hicieron, ya ganaron. Pero sin embargo, la Biblia dice que desde la mañana empezaron a invocar y llamaban a Baal, y Baal no respondía. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasó con Baal? Y ellos invocaban al cielo porque sabían que Baal estaba en el segundo cielo. Baal era un principado, no era un demonio común y corriente, un principado, ¿sí? Alguien de jerarquía. La pregunta es, ¿qué pasó con Baal? Y la Biblia dice que Elías se burlaba. ¿Sí? Llamen a Baal, de repente está durmiendo, o de repente está lejos, no le escuche, griten más fuerte, les decía Elías. Pregunto, ¿por qué Baal, ese principado, no hizo el milagro? ¿Por qué? Porque si ese demonio, ese principado, se movía, Dios los terminaba en el cielo. ¿Me entienden? Mire, el reto era entre Dios y esos demonios. Y los demonios saben que son criaturas de ellos. Pero los que no sabían eran los israelitas. Los israelitas no sabían, ¿me entiende?, que su Dios que ellos adoraban era un ser creado. Y es por eso que ellos salieron y aceptaron el reto. Y el demonio sabe quién es Dios. Ahí estaba entrando el mismo Dios, el mero estaba en juego. Es por eso que escuche bien, ni Baal, ni Asera, ni Astoré, ni Asarte, ni ningún principado se movió en el cielo, ni el mismo diablo siquiera se pudo mover. ¿Me entienden? Porque si se movían, Dios los exterminaba. Y como ellos gritaban y había pasado ya muchas horas y no pasaba nada, Elías, mire la fe de Elías, ¿eh? Elías dijo lo siguiente: a ver, a la leña, está ahí, está el altar. A ver, a mi leña, échenme agua. Pregunto yo, tú echas agua a tu leña, ¿va a prender? Elías se la puso más difícil, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque Elías conocía a su Dios, sabía que, es más, él dijo por segunda vez, vuelvan a echar agua, hagan un pozo y todavía llénenlo de agua. Por 3 veces echó agua. Mire cómo se lo pone él a Dios, sabiendo quién era realmente su Dios. Y Elías hace la oración que cuando yo escuché esta oración, la primera vez que yo la leí, yo lloré. La oración de Elías tiene tanto poder y tanta unción. Mire Elías cómo ora, mire la oración que hace Elías. Lea conmigo. En el verso Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Mire la seguridad con la que Elías hablaba. Él se identificaba como su siervo. Que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que te vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego y consumió, y ya sabe toda la historia. Mire la oración que hizo Elías. ¿Será que usted está en el nivel, o todos nosotros nos ponemos, sí, todos nosotros estamos en el nivel de poner a Dios a prueba? Mire, hay una cosa que debemos entender. Nosotros podemos probar a Dios, y eso es bíblico. La Biblia dice, probadme. Malaquías dice así, ¿verdad? Probadme, dice Dios. No tentarme. No puedes tentar tú a Dios. No es lo mismo probar que tentar. Elías probó a Dios. Elías tenía la seguridad de quién era Dios. Conocía a su Dios. ¿Me entiende? Y él le echó agua. Para que usted entienda que todo hombre y toda mujer que realmente cree en Dios, no hay nada imposible para él. Cuando el fuego descendió del cielo, la Biblia dice que consumió todo. El agua, las piedras que habían puesto ahí, las consumió. Hasta el polvo fue consumido. Imagínese el fuego. Y Elías estaba ahí y ni siquiera se quemó. Miren, no sé si usted entiende. Eso es para que si usted lee bien, Elías estaba ahí en el altar y fuego cayó y Elías ni se quemó siquiera. Imagínese el fuego a qué temperatura estaba para que consumiera la piedra. Sí, ahí dice que consumió la piedra y el polvo y el agua. Sí, eso no nos maravilla, porque Dios sabemos que puede hacer todas esas cosas. Cuando sucedió eso, el pueblo reaccionó, se le cayó la venda de los ojos al ver ese milagro y dijo, ¿qué está pasando? Cogieron a los falsos profetas, a los 850 profetas, porque recuerda que era 450 de Baal más 400 de Acera, los cogieron y los degollaron por haber pervertido al pueblo de Israel. Esa fue una gran victoria de Elías. ¿Sí? Más adelante, si usted va a leer, usted va a encontrar que la Biblia dice que Elías oró. ¿Sí? Primero, antes de eso, Elías había orado y por 3 años y medio no había llovido ni una sola gota. Y en Israel, escuche bien, y esto hay que estudiar geografía, en Israel es costumbre, ¿sí?, que por lo menos 3 veces al año haya lluvia. Usted vaya y pregunte, por lo menos es la costumbre que cada año, 3 veces al año hay lluvia. ¿Por qué? Porque Israel vive de eso. Si no hay lluvia, ¿sí?, no hay alimentos y el pueblo muere. Y cuando no había lluvia, la gente pasaba escasez, y la Biblia relata que había tiempos en que la gente comía a sus propios hijos por la hambruna que había. No sé si usted lo ha leído. La Biblia habla que el hambre en Israel a veces se ponía tan grave que las mujeres, hermanos, mataban a sus hijos y se los comían porque no había comida. Y eso sucedía cuando el pecado de Israel era grave. Dios no mandaba lluvia porque se habían apartado de su Dios. Y la Biblia dice que cuando Elías oró, ¿sí?, la oración de Elías provocó que el cielo se cerrase por 3 años. No llovió ni una sola gota y hubo hambre. Y la gente empezaba, hermano, a ir atrás de Elías y querían matarlo. El rey quería exterminarlo. Después de esta gran victoria, la Biblia dice que Elías vuelve a orar, y ese mismo instante cuando él ora, el cielo es abierto y lluvia cae. Mire, la cualidad de este hombre, hermano, un hombre que era capaz de hacer que del cielo cayese fuego y cerrar el cielo y abrir el cielo para que lloviese. No se ha levantado un profeta como Elías. Era un hombre extraordinario. ¿Por qué era extraordinario? Porque él, hermano, oraba, dicen los teólogos, 20 horas. Porque él estaba en el desierto. Había 4 horas que solamente se le dedicaba a dormir y paraba orando. Tenía una comunión y una unción íntima con Dios.
Usted ve, mientras tú más comunión tienes con Él, tú tienes la seguridad que tu Dios va a responder. Yo quiero que usted entienda eso. Elías, ¿por qué hizo que el cielo se cerrase? ¿O por qué el cielo cayese fuego? Sencillo, porque él oraba mucho. En la oración hay un gran poder, un gran secreto que la gente todavía no entiende. Es más, cuando el rey, la Biblia relata, ver capítulos atrás, que cuando el rey, ¿me entiende? Dice que estaba harto de Elías, que no llovía, la gente quería linchar al rey. El rey mandó a un ejército, a un pelotón a prender a Elías. Mandó a un capitán con 50 soldados de guerra. No cualquier soldado, 50 soldados de guerra. Y cuando el capitán con los soldados llegaron al desierto a capturar a Elías, sí, Elías los miró e hizo que cayese fuego del cielo y los consumió a los 51 personas, al capitán y a las 50 personas. ¿Por qué? Porque este capitán era soberbio, quiso llevar al siervo de Dios a rastras. Y la Biblia dice que los mató, Dios los mató, descendió fuego y los consumió. Porque el capitán fue y le dijo, siervo de Dios, burlándose. Elías volteó y le dijo, si yo soy siervo de Dios, ahora mismo se abre el cielo, descienda fuego y te consuma a ti y a tus 50. Y tal cual las palabras de este profeta, de este hombre de Dios, se hizo. El rey se quedó pasmado, pero él tenía tanto odio por Elías, mandó nuevamente un capitán con 50 soldados. Pero este capitán, ¿me entiendes? Este capitán ya había escuchado y sabía de lo que le había pasado al otro pelotón. Este capitán fue con mucho temor y le dijo, varón de Dios, por favor, le suplicó, sígueme, el rey me ha mandado a llevarte. Si yo no obedezco, me van a matar. Y Elías consultó a Dios y Jehová le dijo, ve. Usted ve la calidad y el calibre, usted ahora para que vea el calibre de este hombre, ¿sí? La gente le tenía miedo, el rey le tenía miedo, le tenían pavor. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía comunión con Dios. Este hombre nunca pisó una escuela. Este hombre nunca fue a un ejército, no fue a los gimnasios para volverse corpulento, para que la gente le temiese. Lo que hacía este hombre solamente era orar. Y oraba, esa era su única arma. La oración es un arma poderosa. ¿Me entiende? La oración mueve montañas y cuando tú oras, no existe tiempo y no existe espacio, desaparece. Porque la oración, ¿me entiende? En el espíritu, el tiempo y el espacio queda corto. Por ejemplo, cuando tú oras por una persona que está en otra parte, la persona se sana. Cuando tú oras, escuchas voces. ¿Me entiendes? Un hermano decía que cuando él oraba, se levantaba a orar en la madrugada, él escuchaba a chicas que querían suicidarse y que eran japonesas y él entendía su idioma y querían aventarse de un puente y él oraba y las chicas se calmaban y no se aventaban. Él escuchaba las voces, dice. ¿Por qué? Porque en la oración, ¿me entiendes? Hay un secreto extraordinario. En la oración está la victoria del cristiano y en la oración está el poder. Miren, cuando yo estudié historia, yo encontraba que la reina de Inglaterra, sí, encontré que la reina de Inglaterra, sus propias palabras, y están escritos, en el museo, usted va a encontrar el libro, las propias palabras de la reina, dice lo siguiente: yo no tengo miedo a los ejércitos, yo no tengo el miedo al ejército de Francia si viene a atacarme. Yo la única persona que tengo miedo es a tal hombre, porque cuando este hombre ora, el cielo se mueve. La reina de Inglaterra le tenía miedo a un hombre, que cuando este hombre oraba, ¿me entiende, hermano? Sucedían cosas. Cuando este hombre oraba, alimento aparecía en los orfanatos. Usted sería bueno que estudie historia cristiana, ¿sí? De los evangelistas que fueron antes de nosotros. Hombres cuán grande Dios usó. ¿Por qué? Porque estos hombres oraban muchos, ¿sí? La oración es un gran secreto. Ahora entonces que ya tenemos el conocimiento de este hombre Elías, de este varón, de este siervo de Dios, un gran siervo de Dios, ahora vamos a ver que como hombre también las personas fallan y tienen debilidades, y ahí quiero entrar. Vamos a ir entonces ahora al capítulo 19, verso 1. Vamos a entrar ahora a la enseñanza. Ya hicimos la introducción, entonces sabemos ahora, para los nuevos, quién fue Elías. Ahora veamos qué pasó. Ahí nada más sentado, lea conmigo, por favor, dice la Biblia. Acab dio a Jezabel
la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Escuchen los que no saben, Jezabel era la esposa de Acab, la reina. Era una bruja, una mujer perversa. Dice, verso 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Hasta ahí, preste atención ahora. A ver, ¿qué sucedió? Hace un capítulo anterior, en el capítulo 18, vemos a Elías, un hombre extraordinario, que mató 850 profetas él solo. Se atrevió a retarle a todo el pueblo y al mismo rey. Sí, exterminó a un ejército completo con fuego. Y en el capítulo 19 vemos que una mujer le amenaza y la Biblia dice que él tiene miedo porque él huye. Él tiene miedo. La reina le dijo, Elías, así como tú has hecho con mis profetas, les has cortado la cabeza, para el día de mañana yo voy a hacer lo mismo contigo y tu cabeza rodará, y si no, yo dejaré de ser la reina de Israel. Esas fueron las palabras de Jezabel. La pregunta es, y yo siempre me pregunté, y pasaba noches preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un hombre extraordinario, con ese nivel, una mujer le amenaza y él huye. Y la Biblia dice más abajo que él dice que deseaba morirse, se cansó, ¿me entiende? Y ahí yo quiero llegar. Hay mucha gente, ¿me entiende?, que tiene años en el ministerio y a veces que un problema tras otro problema, tras otra dificultad, hacen que uno se canse y ya no quiera continuar. O a veces las tentaciones son tan grandes que a veces ya uno dice, no tiene sentido, ya no voy a poder continuar. Mire, Elías era un tremendo siervo de Dios. Pero siendo un tremendo siervo de Dios, yo les recuerdo que él también era humano. Y como humano tenía debilidades, se desalentaba. ¿Me entiende? Dios nos puede usar tremendamente, pero también somos humanos y cometemos errores y tenemos fallas. Y mucha gente a veces no entiende eso. No entiende que los siervos de Dios, que los ministros, tienen fallas porque son humanos. A veces se descuidan. Aquí no existe Superman, ¿sí? No existe un superhombre que todo lo puede siempre. No, aquí el que todo lo puede es Dios, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Elías, ¿me entiende? A pesar de estar en el nivel espiritual que Dios le había usado, ¿me entiende? Él se desalentó y la Biblia dice que él se cansó. ¿Por qué? Porque él pensaba que estaba solo. Pensaba que todos los profetas de Jehová habían muerto y él había quedado solo. Sí, se sentía solo. Y una mujer que estaba con los mismos espíritus del diablo. Mire, Jezabel fue la que corrompió toda una nación. Jezabel no era una mujer común y corriente. Jezabel estaba llena, pero llena de demonios. ¿Sí? Era una mujer que dominaba a su esposo, lo dominaba. Y se hacía en el reino lo que esta mujer decía. Sí, dominaba a los sacerdotes, dominaba a los profetas, dominaba a los guardias, dominaba a todo el pueblo. Dominaba, ¿por qué? Porque esta mujer estaba llena de demonios, de principados. Eran muchos demonios que estaban dentro de esta mujer y tenía tanto poder que le tenían miedo. Y Elías, ¿me entiendes? Elías, en su humanidad, él trata de salvar su vida y él huye, dice la Biblia. Y luego él llega hasta un lugar
sí, cansado de caminar y cansado de huir, él se sienta y dice: Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Deseo morirme. Eso es lo que él quería hacer. Dios tenía dos cosas ahí. Cuando nosotros nos encontramos en esa situación, Dios hace dos cosas: o nos reprende o nos trata de levantar. Dios dijo: si yo lo reprendo, peor se pierde. Así es que la Biblia dice que Dios mandó un ángel, ¿sí? Porque un ángel dice que vino, lo tocó y le dijo: levántate, come. A veces estamos tan cansados, a veces hemos luchado y tenido luchas de repente en nuestro hogar, en el trabajo, dificultades han venido a nuestra vida y hemos tenido problemas, y Dios de una u otra manera, si somos sus siervos, Él envía siempre a alguien, ¿sí? Yo quiero que usted entienda eso, ¿sí? Que nosotros, a pesar de ser cristianos, ¿sí?, aprendamos a no ahogarnos en un vaso con agua, porque Dios, ¿me entiende?, nos deja a nosotros hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta dónde nosotros podemos resistir. Cuando ya más no podemos, como Elías, ya no podía más, recién Él envía a alguien. Él envió un ángel. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, ¿sí? Y la Biblia le dice que le dio torta cocida, ¿sí? Le hizo comida, le dio agua, él comió y bebió. Y le dijo: levántate, porque todavía hay largo camino. Leamos en el verso 6. Dice: entonces él miró, he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mira, Elías estaba tan cansado, tan agotado después de su encuentro, que él ya no quería continuar. A pesar de haber comido, a pesar de haber bebido, él se volvió a dormir. Verso 7. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Y eso quiero que entendamos. Si hay un largo camino todavía que nosotros como cristianos nos toca todavía recorrer. Usted no tiene por qué cansarse, usted no tiene que decir: ya no puedo más. Sí, porque aquí no podemos darnos el lujo de rendirnos, de decirnos: ya no voy a la iglesia, hoy día sí, hoy día no, o yo voy porque el hermano va a predicar o porque no va a predicar. No, ¿me entiende? Usted tiene que animarse usted solo. ¿Por qué? Porque se trata, como decía nuestra hermana, la salvación es personal, ¿me entiende? Tú no vas a salvar a tu hija, no vas a salvar a tu esposo. Tú te vas a salvar por ti misma. Tú tienes un deber de orar por tu familia, sí, eso es cierto. Pero también la salvación es por ti misma. Y tú tienes que continuar, pase lo que pase. Hay un largo camino todavía hasta que Cristo venga. Todavía tenemos que predicar. Todavía tenemos que hacer campañas, que evangelizar. Todavía tenemos que ayunar, que vigilar, que consagrarnos, que hacer muchas cosas. ¿Me entiendes? No podemos decir: ya me cansé, hasta aquí nada más llegué, ahora que los demás sirvan. No, hay un largo camino que todavía tenemos que hacer. Hay todavía muchas cosas que podemos hacer. No digas: no, ya conmigo ya no, yo ya perdí mi don, yo ya no soy el mismo, yo ya no puedo seguir. Si tú dices eso, es que todavía no conoces a Dios, ¿sí? Hay que, reacciona, ¿sí? Reacciona. De donde tú estás, en la situación en la que te encuentras, tú piensa, haz un alto y di: caramba, ¿qué está pasando conmigo? Soy el mismo que antes. Cuando yo vine a Cristo, yo le dije que le serviría hasta la muerte. Yo entregaría mi vida. Pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me he estancado? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no progreso? No es por la culpa del pastor, no es por la culpa del hermano o de la hermana, no es por la culpa de la iglesia, es porque tú mismo no quieres avanzar. ¿Me entiendes? Depende de nosotros. Mucha gente se pierde y muere, mucha gente está yendo al infierno, mucha gente ya ha perdido sus dones, los está perdiendo, ya no ora como antes, ya no lee la Biblia como antes, ya no se levanta a orar como antes. No somos los mismos.
Seamos sinceros, no somos los mismos que cuando nos convertimos con todo ese amor, con toda esa gana, le dijimos, Señor, yo te voy a servir. Ya no somos los mismos. ¿Y sabe por qué no somos los mismos? Porque seguimos igual. No hay nuevas almas. No hay nueva gente que se convierta. Sí, la gente se sigue perdiendo. Debiendo haber crecido ya, debiendo haber madurado, no lo hemos hecho. Pero es normal desalentarse, es normal sentirse tal vez decaído, pero no siempre vamos a estar en esa condición, abajo, ¿me entiende? Cuando uno se cae, tiene el deber de levantarse, y lo he dicho muchas veces, cuando uno se cae, tiene que levantarse y continuar, porque no siempre te darán la mano para que tú salgas y continúes. No sé si usted me está entendiendo. Elías, a pesar de ser tan extraordinario, ¿me entiende? No, aquí no llegamos al nivel de Elías, pero Elías con ese nivel también tuvo su prueba, se desalentó, se desanimó. Y nosotros, ¿sí? Por una prueba que tenemos, por un tropezón que tenemos, por cualquier cosa que pase en nuestra vida, vamos a decir, Señor, ya hasta aquí nada más, ya se acabó, ya llegó, hasta aquí nada más llegué, no puedo continuar. Aquel que ha venido a Dios, aquel que ha venido a Cristo, ¿me entiende? No tiene un límite. Aquel que ha venido a Cristo, no hay límites, en Cristo no hay límites. Quiero que lo entienda, ¿me entiende? Ese don que usted tiene, que Dios le dio, ese don todavía, hay mucho más todavía que Dios puede entregar. Pero es cuestión de nosotros, ¿sí? Todo depende de nosotros. Caramba. Yo digo, la gente para que cuando va al colegio, va a la universidad, se esfuerza, se saca la mugre, como alguien dijo, ¿no? Estudiando para aprobar un examen. Aquí no se trata de un examen, aquí no se trata de estudiar para un puesto de trabajo, aquí se trata de que estamos peleando para la vida eterna. ¿Me entiende? No sé si usted lo entiende realmente. Esto se trata de la vida eterna. Se trata por siempre, de una eternidad para siempre. No es cualquier cosa. Es lo más extraordinario que Dios nos entregó. Vida eterna. Sí, nos dio el privilegio de que por su sangre nosotros seamos redimidos. Y no por cualquier cosa, ¿me entiende? Que el diablo, los demonios o el mundo o quien quiera ponernos en medio, nos vamos a estancar. Sí, entiéndalo por favor. No nos vamos a estancar por cualquier cosa. Que mi mujer, que mi esposo, que le ponen pelo, que mi hijo, que el vecino, que el hermano. Sí, eso ya quedó para los niños. Hoy ya no somos niños, tenemos tiempo en la iglesia y es tiempo que seamos, ¿me entiendes?, diferentes, que marquemos la diferencia. Aunque seamos poquitos, ¿me entiendes?, esos poquitos tenemos que marcar la diferencia. No siempre tenemos que ser lo que somos, ¿me entiendes?, venir y aplaudir y luego irnos para la casa. Eso no es servirle a Dios. Servirle a Dios no tiene fronteras. Servirle a Dios va más allá. La Biblia dice, hermanos, y vamos acabando de una vez. Miren, nos hemos quedado en el verso 9, dice, 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera. Dios estaba hablando con Elías. Dios le dice, sal fuera, Elías, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Escuche bien. Mire, escuche lo que le voy a decir. Ojalá no nos pase como Elías, ¿sí? Elías ahí se encontraba fuera de la voluntad de Dios.
Porque Dios no te envía a un lugar y luego te dice, ¿qué haces tú aquí? Por 2 veces Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te he mandado que tú huyas. Yo no te he mandado que te metas en una cueva. ¿Por qué tú estás huyendo? Elías estaba, habiendo estado hace unos días atrás con una tremenda victoria, días después, él se encuentra huyendo, fuera de la voluntad de Dios. Dios no le mandó que huyese. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías se excusa, he sentido un vivo fuego, han matado a todos los profetas, solamente yo he quedado, porque así somos los hombres, ¿no? La gente se excusa. Y Elías se excusó. Y luego Jehová le dice, sal fuera. Y le pregunta nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Sigamos leyendo. Verso 14, él respondió, se vuelve a excusar, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han quebrantado tus altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, y márquelo y píntelo, ve, vuélvete por tu camino, ve, hermana, hermano. Elías estaba fuera de la voluntad de Dios en ese entonces, ¿sí? Pero era un gran siervo, claro, Elías fue extraordinario, pero también era humano. Yo quiero que usted entienda eso, ¿sí? Cuando su hermano, su hermana se equivoque y usted lo vea que está andando, no está bien, usted en vez de reprenderlo, usted ore por él, ayune por él, porque es humano, ¿me entiende? Cuando los líderes se equivoquen, usted no critique. Usted ore por él y ayune por él y ayúdelo, porque son humanos. Ningún líder aquí está al nivel de Elías. Y Elías estaba fuera de la voluntad de Dios ahí. Jehová le dice, ¿qué haces aquí? Vuélvete. Vuélvete por tu camino, Elías. Y mira lo que lo dice, ¿eh? Escucha. Verso 15. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Jasab, de Abel Meloá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hasta ahí, espere. Presta atención. Mira, Dios le dice, otro voy a levantar. Otro, porque como dice nuestro hermano Elías, ya estaba agotado, estaba cansado y se estaba como que queriendo desviar, estaba saliéndose de la voluntad de Dios. Y aquí quiero que todos nosotros prestemos mucha atención con lo que les voy a enseñar. Escuchen, aquí no se trata de cuán buenos nosotros hayamos sido, que si al final nos corrompemos o nos choqueamos, nos torcemos, nada hemos hecho. Aquí no se trata cuántas almas tú has ganado. Aquí no se trata cuántos milagros Dios te ha usado para que tú hagas, cuántas visiones tú has tenido, cuántas lenguas tú has hablado. Porque si al final tú te tuerces, ayuda a la hermana, por favor, hermano. No ha pasado nada, pasa la otra silla. Reprendemos al diablo, no tiene parte ni suerte en este lugar. Escuche, hermano, que el diablo no quiere que usted escuche esto. Mire, yo le voy a decir una gran verdad. Aquí, si nosotros nos torcemos al final, nada hemos hecho. Salomón empezó bien. Salomón escuchaba la voz de Dios. No sé si usted me entiende. No había hombre ni habrá hombre tan sabio como Salomón, pero al final se corrompió. Y la Biblia no habla en ningún texto que él se salvó o hizo una oración de arrepentimiento. Y él se perdió. Muchos dicen, no, tú no sabes. Demuéstrame la Biblia. ¿Yo cuánto le he hartado? No hay ninguna oración de arrepentimiento. Y es más, Dios le dijo a David, si tu hijo fuese como tú, yo lo haré, que su generación perpetúe los reinos. Y no, fue así. En Salomón, en su hijo, se rompió y partió el reino.
Salomón se perdió. Los reyes empezaron bien y terminaron mal. ¿Sí? Y Elías empezaba por ese camino. Había tenido tantas victorias. Y al final como que un poco ya que se quería, ¿me entiende?, salir de la voluntad de Dios. Y Dios le dice, no, chiquito, mejor te llevo y levanto a otro. No sé si usted me entiende. Si usted no cumple lo que Dios le ha encomendado que usted haga, Dios no se hace problema. Dios levanta a otro. ¿Me entiende? Si tú te empiezas a chuequear, a torcer, Dios llamará a otro. Si el don que Dios te dio, tú no lo usas, no se hace problema. Dios a otro le dará y tú quedarás. Esa es la enseñanza. ¿Sí? Porque Dios, ¿me entiendes?, es soberano. ¿Sí? Aquí hay gente, mire, hermano, en las iglesias yo he visto, a donde yo he podido ir, hay gente que se creen la divina pomada porque tienen los dones. Cuando eso no es nada, ¿sí? Porque nosotros nos salvamos por los frutos, no por los dones. ¿Lo entiende? ¿Sí? Dios le dijo a Elías, vas a ungir a Eliseo, él será profeta en tu lugar, Elías. Tú ya no. ¿Por qué? Elías, escuche bien, al igual que Moisés, una sola vez le falló a Elías nada más, en todo su ministerio. Esa última vez, cuando él se salió de su voluntad, Dios no le mandó que huyese y él huyó. Y Dios le dijo, no hay trato. Dios le dijo, no hay trato, no pasas tú la tierra prometida, porque al quien más se le da, más se le demanda. ¿Entienden? ¿Sí? Al quien más se le da, más se le demandará. Y eso es un peligro. Mientras tú más tengas, mientras Dios te dé más dones, mientras más tú conozcas, tú tienes que consagrarte más, porque Dios te va a exigir más. No sé si usted entiende. ¿Ok? Y cuando tú te quieres torcer, Dios te corta o levanta otro. Hasta que Cristo venga, ¿me entiende? No depende del hermano, del pastor, del hermano Edgar aquí, ni de los evangelistas que vengan. Aquí usted continúa hasta que Dios le diga que usted se mueva. Y usted va a hacer lo que Dios quiera, porque hay un largo camino. Come y bebe, porque el largo camino nos resta. Pongámonos en pie y glorifiquemos a Dios, porque Él es bueno. La honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dale fuerte a Jesucristo! Que Él se lo merece. Dios lo bendiga, hermanos, y será hasta la próxima.